Este año el tema obligatorio, el tema que se habla en todas las sobremesas es la inteligencia artificial. Claro, desde noviembre del año pasado apareció ChatGPT y rompió todo. Podríamos hablar también del marketing de la inteligencia artificial, ¿no? Con ChatGPT. Pero la inteligencia artificial, que podemos buscarla en, no sé, 5 décadas atrás, tuvo muchos exponentes y en los últimos años Freddy Vivas ya en las últimas ferias ya habíamos hablado, nunca pudimos coincidir en el horario porque Freddy estaba de viaje, pero ya en ese momento estábamos hablando sobre cómo piensan las máquinas. De hecho, cómo piensan las máquinas es el título del libro de Freddy, Cómo piensan las máquinas, un libro que aborda la inteligencia artificial mucho antes de que ChatGPT hiciera irrupción en escena. Ahora, bueno, nos vamos a dar por fin el gusto de hablar con Freddy en este ciclo que TICMAS organiza con la Universidad de San Andrés. Y la primera pregunta para hacerte, Freddy, gracias por el tiempo. Un placer. Es, bueno, ¿es así? ¿Es la inteligencia artificial el tema del momento? Si no hubiera aparecido ChatGPT, si no hubiera aparecido Microsoft y Elon Musk, ¿todavía Sí. seguiría siendo un culto de ciencia ficción? Puede ser, puede ser. La verdad, como decías, la inteligencia artificial tiene más de 50 años. La inteligencia artificial como un subcampo de las ciencias de la computación, ¿no? Como una rama de las ciencias de la computación que se viene aplicando en un montón de entornos, pero podríamos decir que en general más de investigación en los primeros años y después, como pasa con cualquier tecnología, empieza a implementarse, por ejemplo, en empresas, ¿no? Hace unos 15, 20 años se viene implementando en empresas, pero la realidad es que el chat GPT que salió en noviembre, que consiguió en 5 días 1 millón de usuarios, es lo que genera esta conversación, digamos, ¿no? 1 millón de usuarios es un montón, es la red social, digamos, que consiguió más usuarios en la historia. La siguiente creo que es Instagram con 3 meses, ¿no? Es esa curva de cuánto tarda una compañía en Claro. llegar a 1 millón de usuarios, que al principio era 1 año Sí. o 2 años, después se fue acortando, ¿no? Hasta llegar a la semana. Es un indicador, ¿no? Es un indicador que te demuestra el interés y la democratización que ellos proponían, en este caso OpenAI, que es la empresa que creó ChatGPT, encabezada en ese momento con Elon Musk, con Microsoft atrás. Después Elon se va y después viene toda una conversación, ¿no? Ahora vamos a ir a X Sí. y todo lo que hace ese hombre que a veces parece el malvado de alguna película, ¿no? Sí, sacado de una película parece. Pero la cuestión es que esta herramienta creada por OpenAI viene de inteligencia artificial abierta, justamente. Ellos quieren democratizar el acceso. Después se volvió no tan abierta. Ya cuando te empiezan a cobrar por un servicio, podríamos decir que están cambiando un poco el propósito que tienen como empresa. Pero sí lo que podemos asegurar es que la democratización, esto de que cualquier persona, cualquier usuario pueda entrar hoy gratis a usar una herramienta con inteligencia artificial, eso es novedoso. Nunca cualquier persona pudo acceder a una herramienta e interactuar con la inteligencia artificial. Digamos, en mi caso, que hace 12 años más o menos trabajo en esto, lo veíamos, lo desarrollamos, pero no es lo mismo. Acá estamos hablando de plataformas con capacidades tremendamente poderosas puestas en la mano de millones de personas al mismo tiempo, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con la inteligencia artificial que a mí me alucina. Tipo, la palabra además es una palabra de cuando la inteligencia artificial da cualquiera, Sí. se dice que se alucina, ¿no? Alucinaciones, sí. Pero a mí me alucina esto. El programador, el tipo que aprendió a programar, nosotros cuando aprendimos a programar, aprendíamos a escribir el código. Sí. Y si bien es cierto que siempre está el fantasma en la máquina, como esa idea, el código uno tiene control del código. Sí. Ahora hoy, la carrera de ingeniería en el prompt, es decir, la orden que se le da a la tecnología artificial, es tan importante, más tal vez, que la propia programación de la inteligencia artificial. Yo ahí tengo una primer polémica, si querés. Vamos. Esto que estás mencionando es como el prompteo sería, para los que nunca lo usaron, es dar indicaciones, La ¿no? orden que se le da a la Es inteligencia una orden. Por ejemplo, a herramientas que crean inteligencia artificial de imagen, podemos decir, crea un oso panda bailando en Marte, digamos, ¿no? Con esas palabras, más otras indicaciones, yo le puedo decir a la inteligencia artificial generativa, en el caso de imágenes o de texto, que haga algo específicamente. Ahora, imagínate lo que puede pasar en los próximos años cuando ese prompteo ya no sea escrito. Años, meses, semanas, ya no sé.
imagínate que eso pasa a estar integrado a la voz, que la sintetización de la voz ya está pasando, ¿no? Y que vos en vez de tener que escribir, le hables a Alexa, Siri, OK Google, cualquiera de esas, y le digas, generame una imagen o dame un texto estilo Borges que hable sobre tal cosa, y lo va a hacer. Entonces, la ingeniería de prompteo, ¿dónde va a quedar? Digamos, ¿no? Se va a ir convirtiendo en otra cosa. Yo creo que una cosa que puse en mi libro en su momento, mucha gente me dice, che, ahora quedó totalmente desactualizado tu libro. Yo le digo, no sé, puede ser que alguna cosa así, pero una de las cosas que me la jugué porque creí que iba a pasar y ya está pasando es que toda la inteligencia artificial se va como a diluir conceptualmente y se va a meter en todas las otras cosas. Entonces ya el concepto de inteligencia artificial va a ser diferente. Yo me imagino que ChatGPT desaparece. Y ChatGPT queda embebido en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a armar un mail, que ChatGPT se conecte y te levante la capacidad que hoy tienes en ChatGPT dentro de una herramienta de mail. Eso ya está pasando. O que esté en una especie de WhatsApp, o que esté en Excel. Entonces, el prompteo hasta podría ir desapareciendo, digamos, ¿no? Pero son cosas del futuro. Yo soy súper torpe y siempre se me cae la No tablet, pasa nada, pero pasa nada. es porque hago como un pase, viste, de Los baile. movimientos. Ahora, la inteligencia artificial como entelequia, ¿dónde está? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuántas inteligencias hay? ¿Cuántas similares a ChatGPT? Se cayó hace una semana, se cayó ChatGPT. Se había caído la versión paga, la versión gratuita, todas. Y muchas otras también, que eran como subproductos que uno no se había dado cuenta que consumían el mismo servicio. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo se estudia? La inteligencia artificial está bueno también para los que están escuchando y que capaz tienen iniciativas de querer aprender a desarrollar inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial la podés hacer en tu casa con un lenguaje de programación que se llama Python de forma gratuita. O sea, no necesitas nada. Lo caro y lo complejo muchas veces es el entrenamiento con los datos, digamos. ¿Qué tiene de ventaja, por ejemplo, ChatGPT por sobre todas las otras cosas que existen a nivel inteligencia artificial? Es que tiene un entrenamiento con muchos datos. Se le dio toda la Wikipedia, 17 billones de páginas web, se le dieron todos los blogs de programación del mundo, los sabe. Es como si hubiese puesto a leer casi todo lo que existe en la humanidad digitalizado. Es un gran servidor, un cerebro, un mega cerebro. ¿Y quién paga esa tecnología para el entrenamiento de los datos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Me acuerdo en mi equipo cuando empezamos a hablar de ChatGPT hace 2 años, o de GPT, que es el modelo detrás de ChatGPT, hace unos 2 años y pico, me decían, nosotros lo podríamos haber hecho, pero bueno, ¿cuánto nos hubiese salido, no? Era como ese el planteo. O sea, todos nos podemos poner a desarrollar inteligencia artificial. De hecho, yo conozco gente en Argentina que está generando estilo ChatGPT y funcionan bien. Nada más que, bueno, el entrenamiento es costoso, eso se procesa en la nube, a tu pregunta de dónde está todo eso. Por eso la alianza con Microsoft, que tiene una nube propia, que es Azure. Y eso te explica cómo técnicamente esto funciona. Ahora, hay un montón de inteligencias artificiales. Hay inteligencias artificiales de lo que estamos hablando, de ChatGPT, de Bard, por ejemplo, que es la de Google. Es que esa además era como... Si de algún lado debería haber salido, Sí. es de los servidores de Google. Es que vos pensás que en el 2017 la gente de Google inventa la tecnología de Transformers. Que Transformers son el tipo de red neuronal artificial que estamos viendo hoy funcionando en ChatGPT. Lo inventa Google. Y Google, de hecho, tiene desde el 98 en adelante datos digitales. Por lo tanto, cuando mucha gente dice, no, bueno, no hay chance que nadie alcance a OpenAI, y yo pienso, Google tiene datos desde aquella época y tiene toda esta capacidad técnica, sin duda va a ser un gran competidor. Este Bard está basado en Lambda, que Lambda, no sé si te acordás, fue lo del ingeniero que dijo, che, esto tiene vida propia. No sé si te acordás. Eso fue hace como 2 años, o 1 año y medio. Bueno, vayamos a esa vida propia. Hace poco Yuval Harari, el historiador israelí, un mega bestseller, que además sacó un libro que era Homo Sapiens el primero, pero el tercero fue Homo Deus. Sí. O sea, que ya hablaba sobre la idea de la inmortalidad o la búsqueda de la inmortalidad. Él hace poco dijo, ojo, la inteligencia artificial es un gran problema, puede traernos problemas. Y después hay un manifiesto que al día de hoy son como 20.000 científicos que firmaron
para no seguir explorando la inteligencia artificial hasta encontrar los límites o los límites éticos, etcétera. Elon Musk fue uno de los que Uno de firmó aquellos, sí. antes de fundar X, ¿no? Sí, claro. Entonces, Un detalle. sí. Entonces, quería preguntarte por esa idea de que qué tan peligrosa es la inteligencia artificial más allá de los libros de ciencia ficción o de los famosos cuentos de ciencia ficción. Sí, a mí me encanta la ciencia ficción, así que si querés podemos hablar de eso también. Hay un cuento del existe Dios, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero la mega computadora que Sí, se pregunta, sí. ¿existe Dios? El número 42, la del número 42, decís, ¿no? Sí, El las preguntas. viajero interestelar, intergaláctico, ¿no? Ahí no me acuerdo el nombre. Bueno, la audiencia lo sabrá decir. Sí, lo van a buscar en Google. Si yo estuviera frente a la Eh, computadora o tuviéramos a ChatGPT le podemos Solo si preguntar. tuviésemos una computadora. Pero esa bueno, idea de la computadora siempre fue vista, por lo menos desde la literatura, como un peligro. Sin embargo, hoy hay otros que toman la computadora como un peligro. cualquier inteligencia no humana creo que nos levanta sospechas, ¿no? Pasa con la inteligencia extraterrestre, digamos, también, ¿no? Como que nos levanta ese miedo, o quizás nosotros creemos que la inteligencia es solo patrimonio humano. Entonces, cualquier cosa que tiene inteligencia o que simula algún tipo de inteligencia, nos da como esa sensación. Hay que también ser cautos en esto, hay que decir que la inteligencia artificial no es una inteligencia que pueda sentir emociones, que pueda tener algo parecido a una conciencia, aunque no sabemos bien qué es la conciencia, es lo que todo el mundo dice. Porque, por ejemplo, a veces uno usa conceptos como el aprendizaje, yo mismo con el pensar, que son conceptos de la humanidad, digamos, ¿no? Uno lo utiliza para simplificar, pero las máquinas no piensan, no aprenden. Hacen cosas similares, entienden el entorno. Yo podría tener acá una máquina con cámaras, con micrófonos, con sensores, y podría tomar toda esa data para simular algún tipo de inteligencia, que en realidad justamente es una simulación, ¿no? Pero esto puede ser confuso para muchas personas. Yo ahora lo aclaro más. Antes me parecía como una obviedad, pero ahora creo que es necesario aclararlo, porque, claro, tenés una conversación con una máquina que parecería ser un humano, que pasa el famoso test de Turing, ese test que de alguna forma Alan Turing hace más de 50 años creó, ¿no? Este sistema de evaluación para saber si estás interactuando con una máquina o con un humano. Antes nos parecía imposible. Esa carta, yo la leí y estuve bastante atento al tema. Tiene dos lecturas. Una lectura es lo que vos dijiste, Elon Musk como competidor, está lanzando una competencia. Entonces él pretendía frizar los desarrollos. Él y la carta hablan sobre la inteligencia artificial generativa y específicamente sobre los modelos de lenguaje gigantes, que no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sirve para un montón de cosas y tiene muchos subcampos, y hay uno que es la IA generativa, los modelos de lenguaje gigantes, y ahí adentro está ChatGPT. Él pretendía frizar eso. ¿Por qué? Porque dicen, y Harari también dice, que todavía no entendemos el impacto que va a tener en la sociedad, el impacto que va a tener en los trabajos, en la legislación, y la realidad es que hay bastante de eso. O sea, podemos imaginarnos muchos trabajos impactados por esto, trabajos y roles aumentados por la inteligencia artificial y también desplazados. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo lo legislamos? Cuando uno mira casos como lo de Cambridge Analytica, capaz te acordás, sí, cuando cuando debaten con Mark Zuckerberg, que se notaba que no entendían lo que estaban preguntando. Exactamente lo mismo sucedió ahora con TikTok. Va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Por eso, para mí, debería ser obligatorio determinado tipo de entrenamiento, ¿no? No solo para legisladores, sino para toda la sociedad en general, porque estamos frente a una herramienta que puede ser usada como una herramienta para bien, puede ser usada como una herramienta que nos impacta negativamente en la sociedad. Por lo tanto, creo que como cualquier disrupción, estamos en el medio de una revolución industrial, además, una revolución de la economía del conocimiento. Creo que requiere de un involucramiento no solo de los tecnólogos, sino de otros tipos de actores también, ¿no? Es súper alucinante esto que vas contando. Me quedé colgado con esa idea de los senadores de Estados Unidos hablándole a Zuckerberg y todos caían en el mismo estereotipo. Tal vez necesitamos un conjunto de nerds vengan a explicarnos, decían. Y la idea de que un senador hable de un nerd en lugar de un técnico o un especialista también es grave. Sí, sí, sí.
Y de hecho, me pasa, por ejemplo, en mi empresa, se llama Rocking Data, tiene perfiles diferentes. Tenemos desde filósofos que desarrollan este tipo de iniciativas pensando cómo impactar, pensando cómo disminuir los sesgos que tiene una herramienta como la inteligencia artificial. Pero también necesitamos gente que sepa del mundo de las leyes, que entienda todo esto. Necesitamos gente de la política, gente de la psicología, porque hoy vemos aplicaciones a todo tipo de industria. O sea, yo conozco universidades que están utilizando la inteligencia artificial para ayudar a las personas desde un punto de vista psicológico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que todas esas herramientas sean bien canalizadas? Y bueno, creo que es uno de los grandes desafíos que se está planteando. En la carta de alguna forma buscan eso. Quizás no llegó a ser tan desarrollado como concepto, pero de fondo está esa conversación. Un par de preguntas más te hago. Por ahí te hago más de un par, porque Dale, la conversación está Estamos bien. buenísima. ¿Qué es X de Elon Musk? Bueno, ellos, hay que decir, yo vi los videos donde Elon Musk habla de esto de frenar la inteligencia artificial, y en realidad, al rato que empezás a ver el video, él dice, la inteligencia artificial tiene un montón de usos buenos. De hecho, yo en Tesla uso inteligencia artificial. Entonces, cuando uno lee Elon Musk frenar la inteligencia artificial, está claro que no puede ser así esa lectura, porque él tiene una empresa que hace autos que se manejan con inteligencia artificial. Nunca podría decir eso, digamos, ¿no? Por más que lo piense, ¿no? Sería una locura que lo diga. Él lo que está planteando es cómo hacemos, por ejemplo, en Twitter él quiere meter inteligencia artificial, ¿no? Ya lo está haciendo, de hecho. Él lo que está buscando con esta empresa es crear desarrollos éticamente responsables, ¿no? Ojo Respecto el fallido, Ojo el fallido ahí. Sí, éticamente y responsablemente hechos. Que la realidad es que no hay mucha materia escrita sobre el tema. Lo único que hay sobre crear inteligencia artificial ética y responsable es un tratado, un marco de trabajo que hizo la UNESCO hace un año. No es una cosa que tenga 20 años, ¿no? Y es un estudio que hicieron en 150 países durante 2 años, viendo cuáles eran las buenas prácticas de implementación de inteligencia artificial. Y la realidad es que antes de eso vos creabas un proyecto de inteligencia artificial y tenías que vos imaginarte cuáles eran las cuestiones que tenías que prestar atención. No sé, hacías una app que usa inteligencia artificial, por ejemplo, para, qué sé yo, transferir dinero, ¿no? Le pongo la cara, me reconoce la cara, me dice, che, envía dinero, le pones que sí, pero mi voz, ¿la va a entender si soy disléxico? Si soy una persona anciana, ¿la va a interpretar? ¿Va a incluir a todo el universo de la sociedad que va a usar esa aplicación? Bueno, son todos debates nuevos que son importantes tenerlos, ¿no? Cuando uno piensa en la burocracia, por ejemplo, si yo me sentara a pensar ahora en un modelo de país burocrático, la burocracia es como un monstruo que se alimenta a sí mismo. Y de repente te encontrás que Microsoft o Google te presenta cómo la inteligencia artificial que están desarrollando puede responder correos, a partir de un texto armar un resumen y a partir de ese resumen armar una presentación. Y no solo armar una presentación, sino que darle un formato acorde al texto que está dentro. Y yo digo, pará, esto no va a ser que de repente la inteligencia artificial lo que sea es un diálogo entre robots mientras yo estoy sentado en mi casa. Sería una locura. Yo creo que el concepto de robot, ¿no? Uno tiende a pensar en un robot como un ser físico tipo un Terminator. La realidad es que hoy el mundo está lleno de robots. Está lleno. Cuando vos estás comprando algo en la calle y transferís dinero a otra cuenta, hay un robot haciendo eso. Antes tardabas, no sé, un día entero en que un sistema procese la data, ahora hay un robot haciéndolo en tiempo real. Entonces está lleno de robots. El mismo robot que te recomienda una película cuando estás mirando una plataforma de contenido, o el robot que te ayuda a llegar a tu casa con la aplicación tipo Maps o Waze. Esos robots que no se ven, que están digitalizados, son los robots de inteligencia artificial de los cuales estamos hablando. Ahora, hace poco escuchaba en el lanzamiento de un libro de Diego Pereira, que creo que estuvo por acá. Estuvo el viernes, estuvo aquí con la medicina del futuro. Sí, es un amigo que es un tecnólogo. Él siempre dice, yo tendría que haber estudiado ingeniería, y yo le digo, no, vos estás bien ahí, quédate ahí. Diego Pereira es el director de la sala de urgencia de la clínica Mitre, en la calle Córdoba. Está en el Güemes también, si mal, perdón, en el Güemes, no sí, en el Mitre. Dije Mitre de la calle Córdoba y es el Güemes de la calle Córdoba. Es el Güemes, sí.
Bueno, y con él siempre aprendo porque él te cuenta cosas muy concretas y te dice, no sé, cuando hay un accidente que se tarda 22 minutos en cargar los datos de una persona en un sistema. Y yo pienso, cuando vos pedís comida en una aplicación, tardás 2 minutos, 1 minuto. Y tenés trazabilidad en tiempo real de esa, de esa comida que está llegando y pedís una ambulancia por algo y no sabés cuánto va a tardar. Entonces, yo voy siempre de arriba hacia abajo, cómo lo implementamos esto en el mundo real, ¿no? Con Diego hicimos un proyecto muy interesante hace 2 años. El de los drones. ¿El de? El de los drones. No, hicimos otro con él, que es un modelo predictivo para predecir casos de COVID en Claro, un sanatorio. él nos lo contó, lo hicieron con lo vos y contó. con Walter Sosa Escudero. Sí, bueno, con Walter trabajamos. El modelo predictivo lo que hace es anticiparse a predecir cuántos casos de COVID puedan ingresar, que podría ser de dengue o cualquier otra patología. Hizo un caso súper concreto, que ellos tienen una predicción, por más que sea perfecta o no sea perfecta, sirve mejor a no tener ni idea de lo que puede pasar. Ahí estamos hablando de casos súper concretos de la inteligencia artificial aplicada a problemas reales, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos hacer? ¿Por qué nos fascina tanto la tecnología? ¿Por qué nos fascina tanto saber cómo piensan las máquinas en todo caso? Yo creo que nos dispara la curiosidad, ¿no? Para mí lo más lindo de todo y lo que está escondido atrás de todos los libros y todo lo que vemos acá es la curiosidad como la madre de querer saber cosas nuevas. Y me parece que hay una frase muy interesante que dice: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Yo creo que si traemos a alguien de hace 100 años y lo sentamos en una computadora que chatee con ChatGPT, ¿qué le puede pasar? Se desmaya, no lo puede creer, te dice, no, ¿dónde están las personas acá atrás de esto? No te van a creer que hay una máquina procesando todo eso, encima que es una máquina que no entiende lo que te está diciendo. Porque si ChatGPT te dice, quiero ir a mi casa, a mi hogar, no sabe qué es un hogar, no tuvo un hogar ChatGPT. Entiende la estructura de los textos y te da algo que tiene sentido y tiene mucho sentido. Entonces yo creo que todo eso es muy interesante porque nos ayuda a perder el miedo. Cuando vos conocés cómo funciona algo, le perdés el miedo. Y en un mundo donde vamos a convivir cada vez más con inteligencia artificial, con procesamiento de datos, con máquinas que no sabemos si son máquinas humanos, lo más lindo que nos puede pasar es que nos acerquemos todos, ¿no? Y que también descubramos cuáles son los casos de aplicación que nos mejoran la vida. Estamos en un espacio educativo y la educación y la tecnología son un tema que, bueno, siempre estuvieron de la mano porque al final el pizarrón es tecnología, pero la educación y la tecnología son un tema que están ahí, bien presente. ¿Cómo es tu relación con los estudiantes cuando empiezan a hablar de tecnología? Está bien que estás en la Universidad de San Andrés, son estudiantes grandes, pero igual esa cosa de admiración y magia debe estar ahí también presente. Sí, sí. Es un debate muy lindo. Nosotros lo tenemos internamente con los profes también de la universidad. Hemos tenido varias reuniones este año ya de, no sé, de ChatGPT, cómo funciona, cómo lo podemos usar como una herramienta, cómo lo van a usar los alumnos, ¿no? Cómo entendemos si alguien lo está utilizando para generar un contenido. A mí me pasa que ya por mi edad tuve alumnos que usaron para hacer sus trabajos, usaron Encarta, usaron Wikipedia, usaron Google. Y creo que hay que tenerle un respeto a la tecnología en ese sentido. En su momento yo me acuerdo cuando salió Wikipedia que mucha gente decía, no, el conocimiento no va a estar en Wikipedia, va a estar en los libros. Y ahora ya no hay discusión, digamos, ¿no? Estaba el uso como escondido, ¿no? Los periodistas entrábamos a Wikipedia, pero Sí. sin decir que entrábamos a Claro. Wikipedia. Porque por ahí Lo culposo. no podíamos confiar en la fuente. Y además, también hay que entender el desarrollo exponencial de estas tecnologías, ¿no? Las tecnologías como ChatGPT, inteligencia artificial, se desarrolla a un nivel mucho más rápido que lo lineal. Un auto y la industria automotriz se desarrolla linealmente. Los motores son muy parecidos hace 30, 40 años. En lo digital y con la inteligencia artificial se desarrolla mucho más rápido. Entonces, hoy podemos decir ChatGPT, bueno, tiene alucinaciones, le erra con cálculos. Yo vi ejemplos de que le erran con multiplicaciones básicas, le erra con fechas, te recomienda libros que no existen. Entonces vos decís, bueno, primero que me pregunto, ¿qué te da más miedo? ¿Que la IA sea perfecta o que tenga errores? ¿No? Si es perfecta vamos a tener otros miedos seguramente. Pero digo, hay una evolución de esas tecnologías. Hay otras herramientas como Perplexity, por ejemplo, que Perplexity la usás para tipo ChatGPT y además te dice las fuentes donde saca lo que te está diciendo. Y te muestra las fuentes y vos decís, esta fuente, no sé, una revista no me interesa, eliminala.
y te genera de vuelta la respuesta sin esa fuente. Entonces es como una herramienta paralela que se puede utilizar y probar. Hoy en la educación yo veo un uso que podría ser buenísimo de tenerlo como si fuese un alumno más en un aula, ¿no? No sé, poner una silla con el loguito de ChatGPT, preguntarle a ChatGPT por qué vamos a estudiar tal tema la semana que viene, interactuemos, ¿no? No lo veo como una fuente única de verdad. Si lo usamos así, como una fuente única de verdad, irrefutable, que sabe más que el profesor, que es más importante que un alumno, es un error. Es una herramienta más que yo la incorporaría. Ya no hay manera de rechazar esto. Un error sería como pasó en su momento de no usemos el celular, no usemos la calculadora. Eso lo veo como un error. El proceso de aprendizaje, obviamente, el error, la investigación es muy rico, pero también es rico entender qué se está usando afuera del mundo de una escuela, de una universidad. Hoy afuera del mundo usás inteligencia artificial. Freddy Vivas, que viene en el marco del ciclo de la Universidad de San Andrés. Un placer haber tenido esta conversación, que nos la Igualmente. debíamos, por suerte la Sí, pudimos gracias. tener. Vuelvo a mostrar a cámara tu libro, Cómo piensan las máquinas, un libro que salió por Galerna hace un par de años, pero que sigue siendo actual. Y quiero agradecerte en nombre de todos este tiempo que nos diste. Un placer, gracias a ustedes.